Muy bien. Clase 12. ¿Se escucha mi sonido? ¿Me confirman para iniciar la clase? Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. listo. Ya. Hoy día vamos a hablar acerca de derechos fundamentales de la persona. El curso es comportamiento ético, compartiendo, como siempre, con los estudiantes de quinto ciclo de especialidad de contabilidad. Ya estamos en la clase 12, las actividades es organizador gráfico, ¿no? Y hablaremos de los derechos fundamentales de la persona. Los derechos fundamentales de la persona son aquellas inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. El Estado organiza los derechos humanos con las leyes, normas y otros en un Estado de derecho. Los derechos fundamentales están relacionados, derecho a la vida, derecho a la democracia, derecho a la independencia, derecho a la libertad, los derechos matrices que sugiere a través de la ONU a los países que vulneran, que no cumplen. Entre los derechos fundamentales tiene su origen en Francia y de forma específica en el proceso previo a la Revolución Francesa, que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el año de 1789. Hace muchos años había mucha injusticia, ¿no? Había marginación, clases sociales marcadas, inclusive existía la esclavitud, podían comprar a nuestros hermanos de color, ¿no? Injustamente. Entonces, todos estos aspectos que habían promovido las personas por intereses económicos, ¿no? Inclusive en Roma, en muchos países, justamente las personas vulnerables es lo que han desarrollado el avance de la ciudad. En la actualidad lo que ha desarrollado es la tecnología, la ciencia, la investigación, pero en el pasado los hombres, pero a través de la marginación, la esclavitud, la explotación, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales nace desde el año 1789 con la Revolución Francesa y a nivel mundial, en la actualidad, con la ONU. La ONU se forma después de la Segunda Guerra Mundial y desde aquel entonces ya muchos derechos fundamentales sugiere la ONU que cumplan los países, ¿no? En especial derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo, ¿no? A la democracia y otros aspectos importantes. Derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Eso se llama derechos humanos. O sea, no debe existir la discriminación en los derechos humanos. Y en los derechos fundamentales deben respetar nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra democracia. Esos son los puntos inherentes en la presente clase. Concepto de derechos fundamentales. Conjunto de derechos objetivos y garantías reconocidos con la Constitución y tratados internacionales como propio de las personas y que tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, el pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte el desarrollo integral de la persona en una comunidad de hombres libres, de preferencia la libertad, ¿no? Como he indicado. Derechos humanos son derechos internacionales. Derecho interno, leyes, reglas, juicio de los tribunales, jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? Jurisprudencia son los antecedentes que quedan cuando resuelven un problema. Jurisprudencia es cuando resuelven un caso en un juzgado X, vamos a suponer en juzgado Huánuco,
vamos a suponer que han resuelto sobre un hurto. Esa resolución lo toman como ejemplo para poder resolver en otro lado, se llama jurisprudencia. Por ejemplo, en nuestro país no hay pena de muerte, eso es mentira, no existe pena de muerte. Entonces, esos aspectos vamos a hablar hoy día, ¿no? Se aplica con el interior de un Estado las leyes nacionales que protegen, que garantizan los derechos humanos. Derecho internacional, tratados y acuerdos internacionales, convenciones y pactos. Los tratados o acuerdos internacionales. Los tratados o acuerdos internacionales son los acuerdos internacionales suscritos por los estados. Se llama acuerdo al pacto, a la alianza, en el entendimiento que establece dos o más países o partes, en forma nacional o en forma internacional. Por su parte, es aquella vinculada con dos o más países que se relacionen con naciones diferentes de la propia. Pero muchos derechos o tratados o acuerdos están relacionados a la vida, a la libertad, a la dignidad, al respeto de uno y otro. Convención y pactos y contrato en el derecho romano. Pacto, acuerdo de partes, es un elemento de la convención, acuerdo de voluntad entre dos o más personas destinados a producir efecto jurídico. Jurídico se dice porque a través de la ley se resuelve un problema. Contrato, acuerdo de dos o más personas entre sí sobre una obligación. Aquí estamos hablando, por ejemplo, un contrato. Contrato es el acuerdo voluntario de dos partes, uno que acepta la propuesta y otro que propone. Por ejemplo, como un alquiler de un cuarto, de un departamento, venta de carro, venta de bien, o algún contrato, un préstamo, qué sé yo. Tiene que ver acuerdo de dos personas, un contrato o un tratado, ¿no? O un trato. Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, eso fue el año 65, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el año 79, Convención sobre Derechos del Niño, el año 89, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, el año 90. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006. Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación, 65, el año 65. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 66, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 66, Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación, el año 79, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, el año 84, Convención sobre los Derechos del Niño, el año 89, Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores, el año 90, Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el año 2006, Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Discapacidad Forzada, el año 2006. Seguimos con más tratados, convenciones. Aquí está el famoso San José de Costa Rica. Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica. Fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre del año 69 en la ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio del año 78. Es una de las bases del sistema interamericana. Los estados, partes de esta convención, se comprometen a respetar los derechos y
y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a la jurisdicción sin discriminación alguna. En el fondo, el meollo de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, por esta Convención Americana, es lo que no podemos plantear la pena de muerte en nuestra Constitución política. ¿Por qué? Porque se garantiza el derecho a la vida. Solo en nuestro país, pena de muerte es cuando hay traición a la patria. Nos referimos en el estado militar, pero en el estado civil no hay pena de muerte. Tendrían que renunciar esta Convención Americana, Pacto de San José. Cuando los políticos dicen pena de muerte al violador, pena de muerte al feminicidio, etcétera, es mentira. Hay derechos fundamentales, derechos internacionales que nos han enlazado respetando estos aspectos. Y los que no tienen estos acuerdos internacionales, hay países donde hay pena de muerte. Hay países donde hay pena de muerte. Por algunas faltas hay pena de muerte. Por narcotráfico, por violación y otros aspectos hay pena de muerte. Pero en nuestro país no hay pena de muerte. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ya expliqué. Derechos fundamentales de la persona, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, está en el artículo 2. El artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Fin supremo de la sociedad del Estado. Artículo 1 y 2 habla sobre los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, el artículo 2, toda persona tiene derecho, 1, a la vida, 2, a la dignidad, 3, a la libertad de conciencia, 4, a la libertad de información. Seguimos la siguiente. 5, a solicitar sin expresión de causa e información que requiera. 6, a que los servicios informáticos computarizados o no públicos o privados no suministren informaciones que afecte la intimidad. 7, al honor. 8, a la libertad de creación intelectual. 9, a la inviolabilidad del domicilio. 11, a elegir su lugar de residencia libremente. 12, a reunirse pacíficamente, sin armas. 13, a asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organizaciones jurídicas. 14, a contratar con fines lícitos. 15, a trabajar libremente. 16, a la propiedad y a la herencia. 17, a participar en forma individual o asociada en la vida pública. 18, mantener servicios sobre sus convicciones políticas. 19, a su identidad étnica y cultural. 20, a formular peticiones individuales o colectivas por escrito ante las autoridades. 21, a su nacionalidad. 22, a la paz. 23, a la legitimidad de defensa. 24, a la libertad y seguridad personal. 24, 25, seguimos con 24. 24 hay varios puntos. Bueno, esos serían los derechos fundamentales de la persona. Aparte que de los derechos fundamentales internacionales que defienden la vida, la libertad, la independencia, también tenemos derechos fundamentales de la persona de acuerdo a nuestra Constitución Política, artículo 2, la que he indicado. Actividad 12. Representar diagrama o a criterio personal relacionado a derechos fundamentales de la persona. Ahí pueden hacer un organizador gráfico sobre los derechos fundamentales de la persona. Pueden desarrollar forma internacional o forma nacional o de acuerdo a su criterio, igual vale. Eso lo suben a Classroom, ¿no? De acuerdo a lo requerido, en 2 hojas. 1, diagrama sobre derechos fundamentales de la persona. 2,
representar organizador gráfico de forma personal y concreto referido a trabajo y que el trabajo es un derecho y un deber, según artículo 22 de la Constitución Política. Sobre este tema, la próxima clase voy a hablar detalladamente, pero como primicia les indico de que el trabajo es un derecho y un deber. Inicia por segundo. La persona que trabaja cumple un deber, una obligación, gana un derecho. Y según el artículo 22 dice que el trabajo es un derecho y un deber. ¿Por qué? Primero trabajas, luego cobras. Algo así. Tu derecho es que te tienen que pagar. Tu deber es que tienes la obligación de cumplir, de trabajar adecuadamente, ¿no? Para que puedas reclamar. Un ratito. ¿Aló? Sí, sí, díganme. Todavía no son las 9. Allá, allá. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, ok, ok, ok. Ok, ok. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Sí, sí. Ok. Ya, jóvenes, hasta aquí hago un alto para compartir, interactuar con ustedes para su nota de clase sincrónico, nota sincrónico. Voy a hacer un alto en mi grabación, unos segunditos.